Al final ha habido un total de 360 jugadores, de los que quedamos 120. El ganador se va a llevar 50.000 euros. Ojalá empezara así el año. ¡Vamos a por ellos! No estoy encantada, pero creo que mis 8 son suficientemente buenos para ir all-in. ¿Qué deciros? Han surgido unas nuevas cosas. Mi rival me hace all-in. No puedo hacer otra cosa que pagar Snap con el SPR que hay. Queda tan solo esta mano para embolsar mis 110.000 fichas y justo ocurre esto. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en Madrid y vamos a jugar el 888 Poker Live. He llegado al hotel, habitación muy amplia con 2 camas. Mirad lo que he hecho, chicos. He deshecho toda la maleta. Qué bien. Os muestro rápidamente el baño también, que está bastante chulo. Aquí lo tenéis, la ducha y el váter. Nada más llegar al casino me encuentro con mis compis de equipo. ¡Qué ganas tenía de verlos! Ahora toca grabar algunos vídeos educacionales y un par de revisiones de manos con Iñaki. El primer día de nuestro festival siempre es más trabajo de marketing que jugar al póker. Los embajadores aprovechamos los viajes de los 888 Live para crear contenido para las redes sociales de 8. Además estrenamos nuevo canal en YouTube en español. ¡Suscríbete! Es un festival muy guay, vamos a ir viéndolo a través del vídeo, pero también os quería hablar un poquito de cómo vienen las cosas, porque es verdad que es un año nuevo, 2026, primer festival, incluso primer torneo que voy a jugar en el año hoy, el main event del torneo, que tiene una inscripción de 888 euros. Y bueno, quería hablaros un poco de mis sensaciones rápidamente antes de irnos, porque además me están esperando, conforme voy a empezar ahora a afrontar un torneo después de un tiempo de desconexión, de pasar tiempo con la familia, de reseteo. Ok, reseteo, pero todo viene conmigo, mi mente es mi mente. Entonces, ¿qué deciros? Han surgido unas nuevas cosas. Hola. ¿Necesitas el DNI? ¿Ya? Vale, gracias. Bueno, mucho conocido aquí, ¿eh? El torneo se empieza con 50.000 puntos. Entré prácticamente desde el inicio, en el segundo nivel. Comencé bastante mal, perdiendo un par de botes medios con ases y con dobles parejas, bajando hasta 20.000 puntos cuando las ciegas eran 500.000. A partir de ahí empecé a remontar. Hice una resubida preflop contra 2 jugadores, me pagaron ambos y en un flop de dama alto me volvieron a pagar la apuesta de continuación para tirarse al all-in del turn. Ahí me llevé un bote muy grande. Después jugué en el botón 10-9 suited y en el flop cayó 9-9-9. Pude llevarme otro bote grande, puesto que mi rival ligó full de 9 ases y me pagó el raise del river. En este punto del torneo me puse con 110.000 fichas. Queda tan solo esta mano para embolsar mis 110.000 fichas y justo ocurre esto. Acabo all-in preflop con 9 contra rey 10 suited y nos jugamos un flip de 60.000 puntos. A ver si pillo otro póker de 9. ¡Buah! Menudo flop. Le tiran el rey y proyecto de color. No nos vale ni el 9 de tréboles. Invoquemos al 9 de diamantes. Curiosamente, ahora me valen el doble de cartas. Antes un 9 y ahora los 2 9s. Era prácticamente un milagro. Lástima de flip perdido para ponerme en 150.000 puntos.
Se acaba de cerrar el registro en el torneo. Al final ha habido un total de 360 jugadores, de los que quedamos 120. El ganador se va a llevar 50.000 euros. Ojalá empezara así el año. ¡Vamos a por ellos! En esta mano abre UTG1, paga cutoff y yo con mis 15 ciegas hago all-in con rey 10 de picas. ¡Ups! Nos hemos topado con pareja de jotas, pero nos valen muchas, las llevo libres. Bueno, le tiran trío máximo, pero tengo proyecto de color y escalera. ¡Pica, por favor! Buenísimo ese pato de picas, pero nunca es fácil. Ahora que no doble carta. ¡Vamos! Botazo para ponerme con 40 ciegas. Ahora sí que puedo empezar a jugar a esto. En esta mano me limpea la ciega pequeña y yo hago raise a 3,5 bebés en ciega grande con 9-3 de diamantes con unas 23 ciegas efectivas. El villano me paga. El flop es dama 9-4 con mi proyecto de color. El rival pasa, apuesto pequeño y me paga. El turn es un rey que es bueno para mi rango. Vuelve a pasar y decido apostar otra vez muy pequeño. El único 9 que tengo apostando en turn es el que tiene también el proyecto de color. Mi rival me hace all-in. No puedo hacer otra cosa que pagar snap con el SPR que hay. Para mi sorpresa, enseña pareja de doses. No me puso en mano hecha. El river no fue un 2, así que consigo doblarme. Menuda mano más rara. La verdad es que creó mucho revuelo en las redes sociales porque justo los amigos de Poker News grabaron la mano y explotaron las reacciones. Vosotros también podéis dejar aquí vuestros comentarios sobre qué pensáis acerca de esta mano. Obviamente me van a poner ahora en la mesa final. Estamos en el descanso, Vivi y yo hemos ido al baño. Bueno, Vivi sabe un poco de mis cositas, pero todo va a ir. Que me caigo. Es que es una tontería, yo lo sé, pero ahora mismo por la falta de confianza sufro. Pero todo va a ir bien. Mi ídola. Todo va a ir muy bien, ¿a que sí? El año pasado, vamos a decir, el año pasado 2 hours bubble, 2 horas bubble. 2 horas de burbuja. Burbujo. Y tú burbujas. Who was first? Me and then you. A mí bubble, you bubble. I buzzed, you buzzed. So I was Yeah. before and you Va. bubble. Vale, el año pasado, ella, imaginaos, cobraban 30. Ella cae la 32 y yo la 31. Bubble, bubble. Paparazzis. Así que este año no, No. Mucho antes o mucho después. Este año- Burbuja no más. No, vamos a atizar. Intentamos. Abro 8-7 off en botón y me paga ciega pequeña y ciega grande. Flop bueno para mi rango y hago apuesta de continuación pequeña. Me vuelven a pagar los dos con triponas. El turn es buenísimo. Si alguien tiene un as, le voy a arrancar la cabeza. Haz un check behind, Lucía, y estampas a Bu. Bueno, es que es demasiado peligroso, pero... Meto el segundo barril a 40% del bote. A giro se lo piensa un poco, pero nada. Se tiran fácil y cobro el bote. Bien, ficha para Lucía. Bueno, sobrepasa los 300.000, ¿eh? 8 que le traen suerte, ¿no? Esta mano es difícil porque el chipriota hace raise a 3,5 ciegas desde UTG1 teniendo 10 ciegas en total. Cuando hacen eso diría que su rango normalmente es más fuerte que si hubiera hecho all-in directo. No estoy encantada, pero creo que mis 8 son suficientemente buenos para ir all-in. Después de ver su rey J de corazones, firmo que sea un 50-50 con todo el dinero muerto Ahí que hay se del van a jugar. medio. Eran 10 ciegas, Yo creo que aquí tampoco tenía... Pero prefiero que gane Lucía. ¡Oh, ahí está, en 8! Vamos ahí ese 8 en el flop, aunque solo tengo un 93% porque tiene backdoor de escalera, color y full. Ay. Nunca es fácil. Hay que esquivar la doble punta. ¡Otro 8! ¡Vamos! ¡Póker de 8! ¿Cómo runean los pulpejos? Para eliminar al chipriota. Madre mía.
¡Hoy! Uy, Luchi. Estamos a 2 de premios. Tengo 40 ciegas y Gorka en UTG abre a 2,7 ciegas. No sé si va a llegar a... Creo que en esta situación lo más normal es hacer call y tratar de llegar al showdown barato contra un jugador que me cubre. El flop no es nada bueno. Gorka me hace una apuesta de continuación de menos de un tercio y tengo un fácil call. Sí, Si apuesta en turn, foldearé. despacito. Estamos en una fase crítica del torneo. El turn dobla al 6, buena para mi rango y ambos pasamos. Y River Blanca, pasamos los dos rapidito y me llevo un buen bote. Ha hecho más cara de sorprendida a Lucía que... Líder agresivos con esa mano. Seguimos cerquita de entrar en premios. Genavi hace all-in en el cutoff y yo con Rey Dama off pago en ciega pequeña. Ojo, que Gorka se pone a pensar, espero que se tire porque si hace all-in tengo que foldear. Se tira. Y Genavi encima enseña Dama J off. Situación soñadísima. Lo llevo súper dominado. Pues vamos allá. Uf, Jotas y 9 le valen. ¡No! Me hace escalera. Ah, venga, necesito una J ahora, vamos. Qué desgracia. Me ponía muy bien. Pero bueno, no pasa nada. Sigo con buen stack. Abro 9 en el hijack con unas 30 ciegas y me defiende Rai en la bebé. La verdad que a Lucía le están dando buen cartulinaje también en esta mesa, ¿eh? Él tiene poco más de 10 bebés. El flop es bueno para mi rango, pero justo malo para mi mano. Sin embargo, creo que prefiero simplificar la mano porque espero mucho fold por su parte si hago una apuesta pequeña. Y si me hace all-in, ya sé que voy muy detrás y tengo un fácil fold. Iría all-in Claro, muy tranquilo, para check push, ¿no? Sí, claro. Check push y easy fold y ya está. Parecía que le estaban chivando las respuestas del examen, ¿no? Estaba ahí como... De hecho, el otro día Ian Simpson... La otra opción habría sido check behind, pero veo difícil ir bluff cacheando con esa mano y apostando en el flop deniego algo de equity de overcuts. Estamos en casi burbuja, estamos a 2 de premios. Acabamos de jugar un all-in aquí que han empatado y ahora ha habido un OR, all-in. Gorka ha reiseado y está pensando. Muchas caras conocidas por los últimos 49 que quedamos. Uy. Creo que estoy oyendo a Vivi también decir all-in en la mesa televisada. ¡Vamos, Vivi! Siempre. Dice. Guay, aquí se arma el lío. Líder, paramos, terminamos, paramos. Vamos a ver. Era 70 por 3. Salía la cosa aquí. Aquí salía la cosa. Encima son los dos que probablemente más tengan, porque aquí Gorka lleva 9 más lo que hay aquí metido. Es un bote, esto es un bote enorme, porque aquel lleva también 1.1 millón, llevarán lo mismo. En media 367.000, lleva cada uno más de 1 millón. Hay que tirar el flop, no, hay bote por fuera. Los jugadores que todavía tienen fichas, jugador restante. Bueno, eso cógelo, Gorka. Ya. El señor de la Rey se está jugando entrar en el dinero, pero es muy favorito con ese as del flop. Solo se queda fuera si cae un 8 en turn o en river. Gana la mano para... Gorka, declaraciones. Todo bien. ¿Estamos en qué evento? Me ven 8-8. El 8-8, pues pilla el 8. Me había gustado. Madre mía. Joder. Felicidades, señores, continuamos, enhorabuena.
Bueno, mesita buena aquí, ¿eh? Madre mía. ¡Oh, Sebastián! Bueno, y Gorka, ¿sigues con tu bendición? Ya. Igual sí sigue con la Igual sí sigue. En esta mano abre Gorka en UTG y yo en la ciega grande hago all-in con mis 10 ciegas y pareja de 9. Me paga con pareja de 2. Cae una mesa muy limpia y consigo doblarme en un buen momento. Lo siento por la... y he perdido un time back. Me cago en la... Aquí tenemos la suerte de encontrarnos con una situación de ensueño. Un jugador hace all-in de 13 ciegas y yo tengo pareja de jotas. Quedamos tan solo 25 jugadores y si ganamos este bote nos ponemos enormes. Tiene as 9 off. Voy muy por delante. ¡No! Le tiran el as en el flop. ¡Qué dolor! ¡Tira la jota, por Dios! Llamo una dama. Jota dama, jota dama, jota dama. ¡No! ¡Qué dolor perder este tremendo botazo! Tan solo 2 manos después abre el mismo jugador y hago all-in con jotas. Esta vez me paga con as dama. Flipazo gordo de 50 ciegas a falta de 24 jugadores. No está nada mal el flop, aguántalo ahí. Ni ases, ni damas, ni jotas. Grandísimo ese turn, solo le valen ases y damas. Me puedo poner como un auténtico avión, de las primeras del torneo a falta de 24 jugadores. ¡No! ¡El pincho no! ¡Qué duro es este juego! ¡Qué difícil mantener la calma en estos momentos! Me he quedado con una ciega y media. Me cago en la leche. Me voy a salir el odiado del blog, Yo voy a tirar una. Por favor, dejad un like si odiáis a este chico tanto como yo. Todos queréis salir en el vídeo ahora. Va, si foldeáis... ¡Ah! Al final me vas a bustear tú, ¿eh? ¡Buah! Ahora tengo que ir all-in con mis pipas con 10-6 de picas. Y Sebastián, en ciega grande, está obligado a pagar con su 8-3 off. Hay esperanza de montar una bola de nieve. ¡Vamos! La llevo, vamos. La llevo libres. Lo veo. Mañana gano una mano. Ale, mucha suerte. Me he ganado 2 aguacates y un almagrote. Hombre, Sebastián, que nos ha busteado por lo menos, nos ha traído, que es fan del blog, que nos ve, que muchísimas gracias, nos ha traído un regalito como la otra vez. Queso de almagrote y unos aguacates. Madre mía, ¿cómo me voy a poner morada? Muchísimas gracias, ¿eh? Javi también te manda las gracias. Bueno, ya he busteado el main event en el puesto 24. He cobrado 2.150 y bueno, la verdad que lo he pasado bastante bien. La mesa televisada tampoco me ha supuesto demasiado. Javi ha estado ahí mirándolas, bicheándolas todas. Cuando me han quitado le he llamado, me ha dicho que las he jugado todas muy bien. Así que bueno, no puedo pedir más. Me lo he pasado muy bien. Sí que es verdad que a veces no se puede estar tan pues, así habladora en la mesa o haciendo un poquillo más el tonto, por así decirlo, porque si no, como había time banks, tenías 30 segundos para actuar antes de que te quitaran la tarjeta de tiempo y tenías solo 4, pues necesitas estar focus, necesitas mirar las cartas antes de que te toque, que eso es un consejo que os doy. Normalmente es mejor mirar las cartas cuando te toca, pero cuando ya están en juego los time banks y tienes tiempo para actuar, os recomiendo que las miréis conforme os las reparten y que intentéis hacer más o menos siempre el mismo ritual para no dar ningún tel, porque así podéis pensar qué hacéis dependiendo de la situación que esté pasando antes de que actuéis vosotros. Y entonces es lo que yo estaba haciendo. He estado mirándolas antes de tocarme porque además ha sido para no querer ir a la mesa televisada y estar súper bloqueada en momentos así, ha sido me toca, empiezan los time banks, que al final lo que peor tienes es eso, actuar cuando no puedes pensar bien porque gastas prácticamente los 15 o 20 primeros segundos paniqueando y no piensas. El momento burbuja casi, y justo en el nivel 4000, 8000, que para mí es de los peores a la hora de calcular y no tengo mi calculadora porque se la han llevado para calcular los items. Así que ha sido todo de golpe, pero bueno, lo he intentado llevar de la mejor manera posible. He tomado respiraciones profundas de vez en cuando
y simplemente eso, he mirado las cartas al repartirme y he estado pensando en cada momento qué haría dependiendo de lo que hacía el jugador. Y así pues te ahorras tener que gastar time banks sin necesidad. Y ahora, bueno, eso, el feel es increíble, me lo he pasado genial, al final también he coincidido con algunos seguidores del blog, desde aquí os mando un saludo, ya habéis visto, me han hecho regalos, o sea, súper bien. Alguno me ha dicho en la mesa quién es, que me comenta y tal, y entonces ya puedo poner caras, esto es lo mejor de todo. Y nada, lo hemos pasado muy bien, tengo muchas manos, he empezado a grabar con las gafas estas de Meta, a ver qué tal va, y si os gusta este formato, alguna que otra puedo poner y ya me vais diciendo. Ahora estoy esperando la cena y me voy a meter al high roller. No estoy muy contenta porque al final he tenido muy mala suerte y podía haber llegado mucho más lejos en el torneo. Sin embargo, he conseguido un meritorio puesto 24 de los 360 participantes utilizando tan solo una bala. Es bueno para la confianza comenzar el año entrando en premios, por lo menos me siento capaz de jugar mejor y poder ganar alguna mano. Al final hubo un gran éxito de participación y el ganador fue Gorka Akerreta, que se clasificó a través de Noche de Póker y se llevó los 50.000 euros. ¡Enhorabuena, Gorka! Si tú también quieres conseguir el trofeo con forma de 8 de ganador, recuerda que en 888 Poker tienes muchos satélites para clasificarte, tanto para Noche de Póker como para el 888 Live por muy poco dinero. Esto no ha hecho más que empezar y en el próximo vídeo veréis cómo juego el High Roller de 1.500 euros, además de unos cuantos clips muy divertidos de lo que ocurre fuera de los tapetes. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final y mucha suerte en las mesas. ¡Adiós! Feelings